Ya jóvenes de cuarto medio, ahí está la presentación del día de hoy. Lo que vamos a hacer es continuar con el tema que estábamos viendo, pero básicamente lo que faltaba era como generar un espacio para practicar. Sé que es un tema bastante complicado de comprender. De hecho, la explicación, si es que, bueno, también nos parece que no estoy en el último video, pero donde se explica de dónde sale la ecuación vectorial de la recta, no sé si tendió más a confundir que otra cosa, pero se supone que era una explicación en tres pasos, donde vimos como todos los principales elementos de los vectores específicamente en el espacio que eran necesarios para llegar a tratar de comprender la ecuación vectorial en el espacio, que es lo que nos está ocupando el día de hoy. Entonces, esto recuerden que es parte de todo lo que es geometría en R3 o este espacio euclidio, en donde tenemos que ver distintos elementos, como lo era el punto en su momento, como lo fue la distancia entre dos puntos, como lo fue el punto medio, como lo fueron los vectores, con todo lo que eso implica, con obtener tal vez el módulo, tener idea de lo que estoy hablando cuando uno habla de sentido del vector, dado dos puntos, cómo yo obtengo un vector director, etcétera. Todo eso es parte de esta geometría espacial que estamos revisando, en donde el siguiente tema que corresponde es ver la recta, porque la recta es uno de los elementos básicos de la geometría, y finalizaremos con el tema de ecuaciones de plano. Hasta ahí llega la parte de geometría en el espacio. Si eso es lo que corresponde a ver. Así que, si bien no queda poco, lo que queda es, yo creo que es lo más enredado de cuarto medio. ¿Sí? Pero estamos intentando que no sea tan complejo a distancia, entendiendo todas las dificultades que eso conlleva. Entonces, el objetivo de la clase del día de hoy es determinar la ecuación vectorial de la recta en el espacio, pero ahora ya no desde donde sale teóricamente, sino que ustedes apliquen y resolvamos ejercicios de esto. ¿Sí? Ya la explicación teórica de dónde sale y cómo se formula la ecuación está en el video anterior, si es que lo quieren revisar, pero si no lo quieren revisar, obviamente nos quedamos con lo que vamos a utilizar. Y por eso tenemos como un resumen de todas las expresiones que vamos a utilizar, si es que alguien no vio la clase pasada, para que no esté tan perdido. Pero previo a ver esto, vamos a revisar la evaluación, que es lo que me interesa. Acá Daniel quiere entrar. Si tienen consultas, por favor las hacen, no hay ningún problema. Ya, evaluación cuarto medio, acá está. ¿Sí? Este es el formato de evaluación que estamos como estrenando y que se va a empezar a estrenar seguramente en otra asignatura, en donde que nos permite es hacer como un monitoreo de los distintos como aprendizajes que estamos llevando a cabo y si es que los conceptos se están comprendiendo o no. El tema de las tareas sigue estando pendiente. Cuando nosotros volvamos, eventualmente vamos a recurrir a las tareas como nota adicional, pero esto es mucho más rápido que las tareas y ustedes comprenderán que es mucho más sencillo de revisar que estar mirando fotos de un celular. Entonces, dado que el tema del celular era, o sea, el tema de revisar, mandar a pedir cosas y que ustedes me enviaran fotos, es una idea que a distancia no funciona mucho porque de verdad es demasiado enredado tratar de revisar cosas a través de fotos, es que vamos a recurrir a lo que es los formularios de Google, en donde uno puede desde poner un video, como lo hice con el lectivo cuarto medio, para que vean y respondan, hasta poner fotos, imágenes y una serie de cosas que estoy recién descubriendo también. Esto la verdad es que no lo había ocupado antes, así que pueden haber errores con las preguntas, como ocurrió en la evaluación de cuarto medio. Pero de a poco se va mejorando y el único objetivo de esto, recuerden, es que ustedes también pongan a prueba que tanto van comprendiendo los conceptos. En ese sentido, el tema de la calificación, si bien tiene una calificación, todos sabemos que no es el principal foco, para que tengan atención con eso. Entonces, dado eso, es que vamos a revisar esta evaluación. Antes tenía 33 puntos, ahora tiene 31. ¿Por qué? Porque eliminé la pregunta de la función que estaba mala, que varios me dijeron, que fue la Javi y la Paula, me dijeron que estaba mala y efectivamente estaba mala. Así que esa está eliminada. Pero el resto de las preguntas creo que estaban correctas, si no cualquier corrección se hace acá en el momento. Por ejemplo, revisamos la número uno, dice cuál es la ecuación de la asíntota horizontal de la siguiente función. Y la idea sería que me lo contestaran ustedes. Recuerden que la asíntota es la que está horizontal acá, que está sobre el eje X. ¿Qué ecuación tiene esa asíntota? X1, X igual a 2, Y igual a 0, X igual a 0, Y igual a 1. ¿Y igual a cero?
Y igual a Igual a cero, exactamente. Es la ecuación del eje X en el fondo. Es la recta que pasa por acá y que corta en Y en cero. Entonces así nosotros denotábamos como ese tipo de rectas que son paralelas a los ejes. Así que en este caso era Y igual a cero la alternativa correcta. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al siguiente diagrama? Se presenta una función biyectiva, se presenta una función inyectiva, se presenta una función sobreyectiva, se presenta una función 1 a 1, que eso era sinónimo de ser inyectivo, o no se presenta función. biyectiva. Biyectiva, para que fuese biyectiva esto, tendría que cada elemento relacionarse con uno solo del recorrido. Es decir, cada pareja con su pareja. Y aquí tengo que el B2 está siendo compartido por el A2 y el A3. Entonces lo que se rompe acá es el concepto de inyectividad, específicamente. Entonces esta función no es inyectiva, pero sí es sobreyectiva, porque eso uno lo analizaba si es que todos los elementos que pertenecían al recorrido estaban siendo utilizados, es decir, tenían su correspondiente pareja. Entonces en este caso, ok, están todos ocupados, es sobreyectiva, perfecto, pero para que sea biyectiva también tiene que ser inyectiva. ¿Y qué significa eso? Que cada uno se relaciona solo con un único elemento. Pero acá se rompe eso, por lo tanto esto solo es sobreyectivo. Esa es la explicación. ¿Cuál es el dominio de la siguiente función? X al cubo menos 3. ¿Cuál es el dominio? Los reales. Exacto. Esto era solo por un tema de definición. Toda función cúbica siempre tiene como dominio y recorrido siempre los reales. Así que solo al ver que era cúbica, de inmediato yo podía concluir que eran todos reales. La función inversa de esta siguiente función. Bueno, aquí cada uno podía como en el fondo tenía que ocupar un poquito el lápiz y el papel y escribir, pero esto es tan simple como despejar la X. Entonces en el fondo me va a quedar que el 2 va a pasar multiplicando y el menos 3 va a pasar como más 3. Entonces estaba buscando una función que luego del cambio de variable me quedara 2x más 3, que correspondía a la opción 4. ¿Sí? Eso es el concepto de función inversa. Era solo despejar la variable x. Entonces esto pasaba multiplicando y el menos 3 pasaba sumando. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al siguiente diagrama? Ya era lo mismo, se presenta una función suprayectiva, ya esa palabra nunca la ocupamos, pero es un sinónimo de sobreyectiva. Se presenta una función sobreyectiva, tampoco, porque acá tenemos un elemento en el recorrido que no está siendo utilizado, así que deja de inmediato de ser sobreyectiva, entonces de inmediato descarto que también sea biyectiva, porque ya no cumple ambas funciones. Pero sí resulta ser que esta cosa es inyectiva, porque cada uno de los elementos del dominio se relaciona con un único elemento en el recorrido. Así que era solo inyectiva. Y si era función, en todo caso. Recuerden que cuando no es función, cuando tengo algún elemento del dominio que no tiene una pareja con quien relacionarse, o bien si es que del dominio esta cosa se está relacionando con distintos valores. Eso es lo que no puede ocurrir nunca. Ya, ¿cuál de los siguientes casos muestran una función biyectiva? De aquí se puede ver que, por ejemplo, en el caso 3 tengo un elemento que se relaciona con 3. Eso ya de partida ni siquiera es función, así que descartado completamente como función biyectiva. El caso 2, si uno lo mira, tengo dos elementos, de partida tengo dos elementos que llegan al mismo elemento central acá, y bien tengo que el segundo elemento del dominio se relaciona con 2, así que ni siquiera tampoco es función. Y el caso 1 es el único diagrama que muestra que cada elemento del dominio se relaciona con un único elemento en el recorrido y además que todo el recorrido en el fondo está siendo utilizado. Teóricamente lo que se dice es que el codominio es igual al recorrido, porque están siendo todos los elementos utilizados en este recorrido. Así que vendría siendo solo la una la que era la correcta.
Después decía, dada una función biyectiva f, ok, me dicen que f es biyectiva, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? F es inyectiva, f es sobreyectiva, el dominio de f es igual al recorrido de f. Ya, para que sea biyectiva, tiene que cumplir ser inyectiva y sobreyectiva, eso sí o sí lo debe cumplir. Pero la tercera, eso no necesariamente está garantizado de que tanto dominio y recorrido sean iguales. Así que esa era la única que carecía de sentido. Y las que eran correctas eran la 1 y la 2. Está Daniel. Luego dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a la siguiente función? ¿La función es biyectiva para todos los reales? Ya no, eso no es cierto porque habíamos dicho que muchas veces había que restringir los recorridos para que estas cosas fueran biyectivas, porque aquí cada elemento de los reales del eje X no se relaciona con todos los elementos de los reales en el eje Y, porque por ejemplo acá abajito en los Y no tengo función para algún valor X. La función tiene una asíntota en x igual a menos 1. Recuerden que esta función no tiene asíntotas, la parábola no tiene asíntotas en sí. La función no tiene asíntotas, bueno, ahí estaba la correcta. El recorrido de la función son todos los reales, no. El dominio sí, que tiene que ver con el eje X, pero el recorrido es desde el menos 1 hacia arriba, porque ahí es donde aparece la función para el eje Y. Y la función tiene una asíntota en y igual a menos 1. Esto no tiene asíntotas, reitero, así que es que no tenía asíntotas. Esa era la correcta. Luego pasamos a estos esquemas. ¿Cuál de los siguientes intervalos de solución está representado en la siguiente imagen? Y bueno, aquí está el intervalo 4, 5, siempre van en ese orden, menor a la izquierda, mayor a la derecha, y en este caso los puntitos estaban blancos, por lo tanto los paréntesis tenían que ser abiertos. Así que la única que corresponde con esa es la letra C, porque las otras todos tenían algunos cerrados, otros abiertos, etc. Dice, si se sabe que hace un número real, tal que cumple la condición presentada en la imagen, ¿cuál de las siguientes opciones es un posible valor de A? ¿Qué me dicen? Si yo interpreto esto, que A es menor que 10 y también que A es mayor o igual que menos 18. Solo que están escritos como uno tendería a escribir el menor a la izquierda y el mayor a la derecha, pero está así escrito como para ver si es que uno analiza bien el tema del sentido de las desigualdades. Entonces, por ejemplo, el menos 22 está fuera de este rango porque es menor que el menos 18. El menos 20 también. El menos 16 cae dentro de este rango. El 18 obviamente no está dentro de este rango porque A es menor que 10. Y el 22 tampoco porque A, insisto, es menor que 10. Así que la única opción posible era menos 16, que era el que está justo, o sea, está entre medio de esos dos valores que están ahí dados. ¿Cuál es la representación en intervalos de la siguiente expresión? X pertenece a los reales, tal que menos 10 es menor o igual que X y menor que 2. Entonces había que hacer el intervalo, el menor a la izquierda, el mayor a la derecha, que en este caso el menor vendría siendo menos 10 y el mayor sería menos 2. Así que, por ejemplo, los dos de abajo están descartados de inmediato. Y solo me quedan los que están acá. Pero me doy cuenta de que X sí puede ser menos 10, por lo tanto el intervalo tiene que ser cerrado, y no puede ser menos 2, por lo tanto el intervalo tiene que ser abierto en el menos 2, lo cual lo cumple la letra B. ¿Sí? Dice, ¿cuál es el conjunto de solución de la siguiente inecuación? Si yo resolvía esto a este lado de la desigualdad, al lado izquierdo, yo me quedaba con un 6x al multiplicar esto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que iba a ocurrir? Este 6x con este 6x se cancelarían, se van a cancelar si es que ustedes resuelven esto, y en el fondo iba a dejar de tener variables. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo, o qué es lo que ocurría si es que yo eliminaba las x o la variable desaparecía? Es porque estoy hablando de que en este conjunto no tenemos solución. ¿Sí? Entonces la alternativa correcta ahí es que no tiene solución versus todos los números reales, o los números menores que 2, etc. Esto no tiene solución porque desapareció la incógnita que estaba buscando. Dice, dada la función f, ¿cuál es el valor de f de 3 menos f de 2? ¿En qué consistía esto? Que yo el 3, yo lo reemplazaba en la x y tenía cuánto valía f de 3. O sea, me quedaba 3 al cubo, que 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 menos 2 me da 25,
y eso tenía que restarle a la función evaluada en 2, que me quedaba 8 menos 2, eso me quedaba 6, y 25 menos 6 me quedaba 19, que era lo que estaba planteado acá. Era solo reemplazar. Y esa era la primera parte. ¿Sí? No sé si hay dudas sobre esa primera parte. ¿No? Ya. Después venía con una parte de verdadero y falso, donde habían como ciertas afirmaciones y tenían que decir si era verdadero o falso. Dice, toda función cúbica tiene al menos 2 asíntotas. Falso. Eso no ocurre nunca con las cúbicas. Las cúbicas no tienen asíntotas. La región del plano, que es solución del sistema de ecuaciones, ¿sí? Con 2 variables, también es conocida como región probable. Ya, de partida, eso, uno cuando habla de región está hablando de sistemas de inecuaciones, y la región se llama región factible, así que, como leyera la pregunta, esto era falso. ¿Sí? Por todos lados era falso. ¿Todo sistema de inecuaciones lineales siempre tiene solución? Falso. Hemos visto que existen sistemas donde yo no encuentro la solución. Si la solución de una inecuación es el intervalo 2,3 cerrado por derecha abierto, o sea, cerrado por izquierda abierto por derecha, ¿significa que tanto el 2 como el 3 son parte de la solución? Falso. ¿Por qué? Porque si yo tengo un intervalo abierto en el 3, estoy diciendo que el 3 no es parte de esta solución. Así que es falso. La representación gráfica de toda función con su inversa siempre es simétrica con respecto a la recta x igual a 0. Falso nuevamente, porque cumple en simetría con respecto a la recta x igual y. Esa es la recta que está en el fondo como pasando en diagonal por el plano cartesiano. Independiente del dominio recorrido, toda función siempre tiene inversa. Falso nuevamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que tenga inversa yo necesito que la función sea biyectiva, y para que sea biyectiva tiene que cumplir una serie de condiciones previas, como la inyectividad y la sobreyectividad, que está relacionada con el tema del dominio y recorrido. Nosotros cuando vimos el tema de la función inversa, de hecho parte del enunciado de la guía decía que había que asumir que todas las funciones estaban bien definidas para yo poder encontrar la inversa. Entonces no es llegar y no es que todo tenga inversa, ese es el fondo. Y uno de los métodos para resolver un sistema de inecuaciones es llamado reducción. Ya, eso claramente es falso, porque eso es para resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones. Nosotros dijimos que en el sistema de inecuaciones el único método que tenemos es el método gráfico, que es donde haciendo distintos gráficos y barridos como de semiplano yo puedo determinar cuál es la solución. Es decir, eran todas falsas estas cosas. Entonces eso, chiquillos, no sé si tienen alguna duda. El puntaje máximo es 31 puntos, y a algunos le está tomando el puntaje, ahí está. Sí, ahí tenemos todos los puntajes. Creo que el puntaje máximo es 30, varios tienen 30, lo cual es súper bueno. Entonces lo que voy a hacer ahora es mostrar las puntuaciones, se envía a sus correos. Al correo que ustedes adjuntaron deben estar sus puntuaciones. Esto que les va a permitir observar, bueno, su nivel de logro, ¿sí? Y con esto se va a empezar a diseñar una planilla Excel en donde van a tener como su porcentaje de logro asociado. Obviamente esto pueden buscar una tabla de notas con puntajes, ¿sí? Y lo calculan al 60% y van a tener la nota que tienen asignada, ¿sí? Pero insisto que eso es como lo de menos en el fondo. No sé si hay dudas en cuanto a la evaluación. ¿No? Esta nota, o sea, en caso de volver a transformarse en una nota. Sí, exacto. Ya. Nosotros probablemente volvamos al colegio, no sé, octubre, no sé, de alguna forma que se vuelva al colegio. Claro, todas las personas que están con estas evaluaciones, aparte de saber cómo están aprendiendo los distintos temas, van a tener como esta bonificación por todo este trabajo, ¿sí? Obviamente todos van a en algún momento decidir si estas calificaciones las van a utilizar o no, pero como son de esta naturaleza un poco más sencilla, en donde yo puedo resolver esto con el cuaderno, revisando los PPT, revisando los videos, revisando internet, a nadie le debiese ir mal en esto. Entonces se ve como una bonificación, ¿sí? Parte del proceso de la clase corresponde el evaluar,
y es como una notificación cuando, o sea, una bonificación cuando volvamos. De aquí vamos a sacar no solo una nota por si acaso, podemos sacar incluso 2 notas. Todo depende de la cantidad de evaluaciones que nosotros tengamos. Así que el tema de la nota, la verdad es que no se preocupen. Mientras ustedes vayan participando de esta evaluación y vayan teniendo buenas cosas, la verdad es que nada malo va a pasar. Y las personas que lamentablemente no pueden participar de esto, tampoco nada malo les va a pasar. ¿Okay? En el fondo esto no viene a sancionar a quienes no se conectan ni ninguna de esas cosas. Eso, no sé si tienen alguna otra duda con esto. ¿No? Ya, maravilloso. Que tengo la duda de que estoy viendo aquí en las notas que no con el puntaje, con la corrección, que tengo aquí una mala y una como que no me la tomo. Algo raro, como que no aparece ni buena ni mala. Ya, a ver, ¿puedes revisar tu caso aquí, Javi? Individual. ¿Y cómo se ve eso? ¿Viste el correo que te envié, Nico? Sí, me llegó el puntaje, pero es que cómo me doy cuenta de lo que dijo la Javiera. ¿Cómo lo ves, Javi? ¿Cómo te llega a ti la información? Que toco ahí donde sale el puntaje y abajo sale una opción de ver. Sí. Y ahí al presionar, esa es la que no me salió. Sí, ya la vi. Ya creo que no le asigné puntaje. Puede ser eso. Es la del intervalo. Por acá. A ver, lo bueno que se resuelve el tiro esto. Esta. Claro, no tiene puntaje asignado. Ahí está. La base se resuelve asignando puntaje. 2 puntos, vale eso. Ya, perfecto. Entonces volvemos a revisar. Cuarto medio. Y tienes solo una mala, Javi, ¿cierto? Vamos a ver. Sí. Ya, entonces. De los 33 debiste tener 31. Si no. Ya voy a tener que revisar esto. Cuando ustedes estén trabajando, voy a dedicarme a revisar esto, el tema del puntaje, y ahí cualquier duda la resuelvo. Sí, para no seguir perdiendo como mirando aquí esta pantalla sin que nadie. Yo dije nadie me pescó. Sí, esa es la que le asignamos puntaje, la que tenía 0 puntos. Sí, esa vamos a hacer la corrección necesaria, pero en todo caso esto se corrige y le envío nuevamente el puntaje para que lo vean. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿cómo era eso de que independiente del dominio y recorrido, toda función tiene inversa? ¿Por qué es falso? Porque no es cierto eso de que cualquier función tiene inversa para cualquier dominio y cualquier recorrido. Porque, por ejemplo, la función cuadrática, si tú la dejas con dominio y recorrido en todos los reales, eso no tiene inversa. Porque para que tenga inversa, necesito restringir el recorrido. ¿Cómo restringir? ¿Por qué restringo el recorrido? Mira, te voy a presentar de inmediato. Por mientras vamos a activar el PPT. Ya, ahí está el PPT. Voy a hacer los diagramas de función clásicos que hacíamos en clase. ¿Sí? Y voy a poner la función cuadrática, la más simple que se me ocurre, f de x igual a x cuadrado. ¿Sí? Y voy a decir que una función de los reales en los reales. Es decir, que esta cosa me va a entregar reales, o sea, le voy a entregar reales yo y me va a entregar reales a mí. ¿Qué pasa si yo agrego el 1 acá? ¿Con qué número se relaciona acá? Con el 1. Con el 1. Si yo pongo el menos 1, ¿con cuál se relaciona acá? Con el 1. Ya, pues entonces aquí de inmediato ya se rompió el principio de biyectividad, el cual yo necesito para obtener la inversa de una función. Yo, para tener la inversa de cualquier función, necesito que esa función sea biyectiva.
¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerda que el concepto de inversa es que yo, si con mi función normal voy del 1 al 1, después con la inversa yo me tengo que poder devolver. Y en este caso, el 1, ¿a cuál me devuelvo si tengo dos caminos? Ese es como el fondo de la lógica de esto. Entonces, para que no ocurriese esto de que no tengo o no sé a cuál me devuelvo, necesitaba que estas funciones fueran inyectivas, es decir, que se relacionara cada elemento con un único elemento, y además tenía que ser sobreyectiva, es decir, todos los elementos de acá tenían que estar siendo ocupados o relacionados con alguna preimagen del dominio. Entonces, aquí me doy cuenta como un ejemplo súper sencillo de que esta función, que se llama función cuadrática, para los reales, de los reales, no está definida correctamente. Entonces yo tengo que restringir el dominio de esto. Es decir, yo no puedo agregar cualquier número real. Yo necesito, por ejemplo, restringir el dominio a que solo voy a agregar los reales positivos, incluido el 0. Entonces ahí sí cumple el principio de inyectividad, porque el 0 se relaciona con el 0, el 1 con el 1, el 2 con el 4, el 3 con el 9, etc. De ahí, una vez reformulando ese dominio, es que yo puedo obtener la inversa de la función. Eso era. Ahí entendí que lo había visto de otra forma, como no en todas las funciones. Entonces me equivoqué. Sí, así que no es que cualquier función, solo por ser función, tiene inversa, no, tiene que ser inyectiva, porque si no, no tendría sentido analizar la inyectividad. Porque si todas van a ser inyectivas y todas le puedo sacar la inversa, pierde como un poco el sentido de preocuparme de que esta función cumpla esas condiciones. Ya entonces, chiquillos, después voy a hacer la corrección del puntaje. Lo que me interesa es que volvamos a lo que es geometría en el espacio, ¿sí? Sobre evaluación, la próxima semana no vamos a tener, pero la subsiguiente yo creo que vamos a programar una, ¿sí? En todo caso les voy a avisar con tiempo. Y obviamente va a ser de los temas que hemos visto con un poco de desfase, todo de acuerdo a los videos que estén en la plataforma. Que el otro día les subí algunos, pero vamos de a poquitito subiendo, pero ya por lo menos llegamos a geometría, a subir los videos de geometría. Entonces el objetivo, o lo que estábamos nosotros, estamos ubicados calculando o obteniendo más que nada la ecuación vectorial de la recta. Esta recta que ahora deja de estar en el plano y pasa a estar en el espacio, y que está dada por lo menos dos condiciones que nosotros son las que vamos a ver. Yo puedo tener dos puntos que definen esta recta, porque por dos puntos yo puedo definir el vector director, es decir, un vector libre que tiene asociado su famoso vector director que a mí me indica hacia dónde se dirige esta recta, y además puedo obtener esta recta dado un punto y un vector, que en este caso nuevamente ese vector tiene el apellido que se llama vector director. Que ahí es súper gráfico lo que hace el vector director, pero el vector director le dice a la recta, usted vaya en esa dirección y con ese sentido, bueno, sin sentido, pero sí en esa dirección. Recuerden que las rectas no tienen sentido porque se expanden o se alargan hacia ambos lados, pero está dada la dirección de este vector, ¿sí? Entonces aquí yo solo basta con tener un punto y este vector, que es esta flecha, me indica hacia dónde va la recta y puedo formular mi recta. Dimos una larga explicación de dónde obtener cada uno de estos vectores y qué trataba de significar cada uno, pero llegamos a la conclusión de que esta es la ecuación vectorial de la recta, ¿sí? Esta es su forma vectorial, en donde ¿qué depende? Que todo punto x y z, es decir, que todo punto del plano perteneciente a la recta, depende de ¿qué cosa? De esto, que es un punto, lo vamos a ver como un punto, pero si ustedes quieren ser un poco más estrictos, este es un vector también, un vector posición, porque ahora cada punto yo lo puedo ver en el espacio como un vector, pero vamos a dejar que es un punto, ¿sí? Punto. Y esta cosa que también es súper importante, que es el vector director. Esto sí tiene nombre y se llama vector director. Se suele anotar con la letra D o con cualquier letra de vector, la verdad, ¿sí? Entonces depende de dos cosas. Yo tengo un punto y un vector director, y con eso yo puedo formular mi ecuación vectorial de la recta. Aparece un parámetro, que es el parámetro lambda, que lo único que viene a hacer es, lambda de partida pertenece a los reales, es decir, es cualquier valor real. ¿Sí? Eso tiene que estar como clarito. ¿Y qué me ayuda a hacer lambda? Lambda me permite a mí, yo lo reemplazo por cualquier valor que a mí se me ocurra. Esto es como cuando hacíamos la evaluación de la recta, que le damos valores a x o a y.
y si le damos cierto valor a X, me daba el valor de Y y formaba un puntito. Ya, ahora ese labor lo hace lambda. Lambda viene a ser aquí el famoso escalar, en donde yo voy a reemplazar cualquier número, y dado ese reemplazo voy a obtener distintos puntos de la recta. Eso es lo que hace. Entonces yo, en la medida que le doy valores a lambda, voy obteniendo puntos que pertenecen a mi recta. Y así podría tomar infinitos puntos y formar mi recta. Por eso lambda pertenece a los infinitos valores reales, porque ahí se me forman todos los puntitos necesarios para formar esta recta. Una vez que nosotros expresamos esta ecuación de forma vectorial, teníamos que existe otra forma que se llama forma paramétrica, ¿sí? En donde yo tengo ahora como alineado X y Z, y estos mantienen el orden. ¿Qué es lo que puedo observar acá? Que aquí está el punto de manera ordenada. Este mismo punto que estaba acá está ordenado ahí. Está el lambda ordenado, y acá puedo ver el vector, ¿sí? Esto básicamente es otra forma de presentar la ecuación de la recta. Sirve en algunas situaciones tenerla de una forma o de otra, dependiendo de lo que queramos calcular. Por ejemplo, si es que yo quiero obtener puntos de la recta, es mucho más fácil tenerlo de forma paramétrica. Y vamos a ver por qué es más fácil. Eso no significa que si yo tengo la ecuación de forma vectorial no pueda calcular puntos, no. Solo que tal vez un poco más, tiene un poco más de trabajo dentro. Entonces, luego de esta paramétrica, también en la clase anterior logramos presentar que mediante una serie de despejes del parámetro lambda, yo puedo despejar lambda de cada una de estas paramétricas y puedo llegar a la conclusión de esta famosa ecuación continua. ¿Sí? En donde, ¿qué veo? Nuevamente que la variable aquí está menos x1 y 1 z1, que en el fondo son los... Este es el punto nuevamente por donde pasa la recta, o vector posición por donde pasa la recta, y el b1, b2, b3 son las componentes del vector director. Entonces yo puedo escribir esta cosa de tres formas, y hasta ahí quedamos, y hasta ahí también vamos a quedar. Existen otras formas de presentar la ecuación de la recta, si ustedes buscan, por ejemplo, la forma cartesiana, pero no nos vamos a meter en cosas más complejas, la verdad. Solo vamos a llegar hasta estas tres formas, yo creo que es suficiente. Entonces, en eso quedamos. Hasta aquí estamos. Lo que estamos viendo es que yo la ecuación de la recta la puedo obtener a través de estas tres formas. Entonces habíamos quedado pendiente con las actividades, y por eso está la guía ahí, la guía 5, la tarea número 5 que ustedes deben resolver, en donde tienen 7 problemas sobre la ecuación vectorial, y me interesa que por lo menos veamos uno acá entre todos y resolvamos las dos de inmediato, y los otros quedan para ustedes, van a trabajar durante lo que queda de la clase, y obviamente en la clase del día viernes, como es clase tipo B, en los últimos minutos yo me conecto a resolver dudas si es que aparecen. Debiesen aparecer dudas, la verdad. Entonces aquí tengo un problema típico de ecuaciones vectoriales. Dice, determina la ecuación de la recta en sus tres formas a partir del siguiente enunciado. La recta que pasa por el punto, tanto, con la dirección del vector que está planteada ahí. Luego determina dos puntos que pertenezcan a la recta. Después dice en qué punto la recta corta el plano XY. Y por último, ¿la recta pasa por el origen o no pasa por el origen? Esas son como preguntas que uno puede hacer en torno a la ecuación de la recta en el plano. Bueno, de partida, que creo que sepan que en la misma guía les dejé el link a GeoGebra 3D, y además como donde está ya lista la simulación de la ecuación de la recta. Entonces ahí es tan simple como yo escribo el mismo punto y el mismo vector director, y puedo como visualizar qué es lo que está pasando. Yo creo que eso es lo más complejo tal vez de todo este tema, como imaginarme qué es lo que está pasando en el espacio, y bueno, GeoGebra viene como a resolver eso, que uno puede como observar qué es lo que está pasando de verdad. Disculpen. Entonces resolvamos esto. Número 1, recta que pasa por el punto A menos 2,3,6 con la dirección del vector 1, 1, 2. Ya, ecuación de la recta. Recuerden que la forma vectorial es x, y, z. Si alguien lo quiere ir haciendo como a la par, genial. Así vamos viendo si que vamos coincidiendo. Y acá lo primero que aparece es el punto. ¿Sí? Así que aquí reemplazo mi punto. Vendría siendo menos 2,3,6. Más lambda por el vector 1,
1, 2. Y con eso tan sencillo acabo de encontrar la ecuación vectorial de la recta. Entonces esta es la ecuación vectorial. Ya, a partir de la ecuación vectorial puedo obtener cada una de las otras ecuaciones, o bien me puedo aprender las distintas formas que tienen las ecuaciones y puedo ir reemplazando directamente los valores en ellas. ¿Sí? Entonces aquí ahora vienen las paramétricas. Ecuación paramétrica. Ahí, paramétrica. ¿En qué consiste esta ecuación? En relacionar cada una de las componentes según su ubicación. Es decir, relaciono todas las componentes X, todas las componentes Y y todas las componentes Z. Entonces voy escribiendo linealmente esto. Voy a mirar primero las X. Voy a escribir X es igual al número que está en la X, que es menos 2, más lambda por el número que está en la X. Recuerden que acá hay una multiplicación, es decir, sería lambda por 1, que es lambda. Ahí tengo la primera paramétrica de X. Y, ¿cómo sería? Vendría siendo 3 más 1 por lambda, es decir, lambda. Y Z vendría siendo igual a ¿qué cosa? Z igual al 6 más 2 por lambda, es decir, 2 lambda. De ahí obtuve mis ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Esas son las ecuaciones paramétricas de la ecuación vectorial que acabamos de obtener. Noten que esto hubiese sido lo mismo si yo directamente reemplazo, en vez de estar mirando esto como hacia el lado, término con término. Recuerden que esto relaciona los puntos. O sea, podría haber escrito directamente el punto hacia abajo acompañado de lambda por el vector. Entonces, en este caso, ¿el punto cuál es? El punto es el menos 2,3,6. Menos 2,3,6. Directamente. Más 1, 1, 2. 1, 1, 2. ¿Sí? Entonces, independiente de cómo quieran obtener estas ecuaciones, lo importante es que las tengan. Y ahora falta la ecuación continua. ¿Sí? Ecuación continua. Ahí, con. ¿De dónde sale? De despejar lambda de cada una de las ecuaciones o bien de aprenderme la forma de la ecuación continua, como ustedes quieran. Pero en este caso lo voy a hacer despejando lambda. Entonces de esta de acá voy a despejar lambda. ¿Cómo me queda lambda si la despejo? X más 2. Exacto, ese menos 2 va a pasar como más 2, así que me va a quedar X más 2. De esta, ¿cómo me va a quedar lambda? X menos 3. X. O sea, Y menos 3. Exacto. Y menos 3. Por si acaso, ¿qué estoy haciendo? Estoy despejando lambda, ese 3 pasa al otro lado negativo y después estoy invirtiendo para dejar lambda al lado izquierdo. Recuerden que la igualdad puede ser escrita en ambos lados, porque es una igualdad. Así que da lo mismo si lo escribo lambda igual a i menos 3 o i menos 3 igual a lambda. Estoy escribiendo exactamente lo mismo. Y por último, ¿cómo queda el último lambda? Z menos 6. ¿Ya? Partido en 2. Exacto, ahí está completo. Z menos 6 partido en 2. Porque este 6 va a pasar negativo, perfecto, y este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Maravilloso. Tengo los 3 lambda, y ahora ¿qué es lo que se hace en la ecuación continua? Solo se igualan estos lambda, ya que tengo que todos estos valen lo mismo, los escribo mediante una igualdad continua. Que en este caso vendría siendo x más 2, c que es igual a i menos 3, y c que es igual a su vez a z menos 6 partido en 2. Y ahí está la forma de la ecuación continua de la recta. Y estas tres cosas son las que hemos visto.
Noten también que yo podría haber escrito directamente esto y haberme saltado todo este paso, ¿sí? Si escribo la ecuación continua y si es que yo tengo en la cabeza cómo es la forma de la ecuación continua. Recuerden que la ecuación continua tiene la forma x menos el valor del punto que ocupa la componente x, o sea, sería menos 2, me quedaría más 2, dividido el vector o la componente x del vector, que es 1. Eso es igual a y, en este caso, nuevamente menos el componente del punto que está en y, que es 3, partido el componente y del vector, 1, igual a z, menos el componente z del punto, partido el componente z del vector, que es 2. Ahí se dan cuenta que llegamos exactamente a lo mismo, ¿sí? Entonces, ambas formas son válidas de obtener la ecuación continua. O bien me aprendo como la forma y la estructura que tiene la ecuación continua y solo reemplazo el valor del punto y el vector, o bien lo hago mediante este reemplazo. ¿Cuál es la ventaja de conocer la estructura? Que si yo a ustedes les presento la ecuación continua de esta forma y quiero que me digan cuál es el vector director, si usted conoce esta estructura, de inmediato me va a decir que el vector director es el 1, 1, 2. ¿Por qué? Porque el vector dirección está oculto en los denominadores de esta ecuación continua. Entonces, a eso me refiero con que de repente, dependiendo de la pregunta, me conviene o bien ocupar un método o bien ocupar otro método. Porque un problema podría ser, a raíz de la ecuación continua, determine la ecuación vectorial, es decir, devolverse. Y eso ya empieza a ser como un poco más complejo porque tengo que, en el fondo, volver como a rearmar las paramétricas para luego pasar a la vectorial. Pero si alguien conoce la estructura de la continua, de inmediato se puede saltar el paso, ok, el denominador está asociado al vector director y los componentes que están acompañando las variables están asociados al punto, por lo tanto podría determinar de inmediato mi ecuación vectorial. ¿Sí? Pero independiente del camino que tomen, mientras sea matemáticamente correcto, la verdad es que van a llegar a buen puerto. ¿Sí? No debiesen llegar a cosas tan raras, o tan distintas. Van a llegar a lo mismo. Listo, tengo mis ecuaciones. Determine dos puntos que pertenezcan a la recta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo obtengo puntos que pertenezcan a la recta? Y eso es reemplazando el valor de lambda. Entonces, por lo tanto, me voy a quedar con mis ecuaciones paramétricas. Ahí está. Voy a ocupar en este caso las paramétricas. Insisto, podría ocupar cualquier otra. Bueno, las continuas no. Es la vectorial o las paramétricas. Con esas pueden determinar los puntos. Y lo que voy a hacer es escribir las paramétricas. Tengo que x es igual a... era menos 2 más lambda eh, 3 más lambda y el último es z igual a 6 más 2i más 2 lambda. Z es igual a 6 más 2 lambda. Ya, eso es lo que tengo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si yo quiero determinar puntos? Porque recuerden que en el fondo la recta lo que viene a representar es los infinitos puntos que pasan por esta recta o que forman esta recta. Si yo quiero determinar un punto, lo único que debo hacer es darle un valor a lambda. ¿Sí? El que yo quiera. Desde el más simple, como es 0, hasta uno más complejo que a mí se me ocurrió ese, como podría ser raíz de 5. Porque alguien tomaría lambda raíz de 5, no sé, pero siempre tomen valores enteros, los más sencillos, el 1, el 2, el 0, el menos 1, etc. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Si lambda, voy a tomar el más trivial de todos, si lambda es 0, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto vale x? Menos 2. Menos 2. ¿Cuánto vale y? 3. 3. ¿Y cuánto vale z? 6. 8. 8. ¿Cuánto? 8, que sería sumarle el 2. El 2 por 0. El 2 por 0. Ah. ¿Sí? Entonces ahí quedaría 6. Entonces, ¿qué acabo de determinar con esto?
que el punto menos 2, que vale x, 3, que vale y, 6, pertenecen a esta recta. Eso es lo que acabo de determinar. Y eso es súper obvio porque era el punto por donde pasaba. Pero solo quería dar a conocer de que eso es lo que me permite hacer el parámetro lambda. Ya, encontré un punto súper fome porque este ya sabíamos que pertenecía. ¿Qué pasa si lambda es igual a 1? ¿Se dan cuenta que es como una tablita de valores donde yo le daba valores al eje, al x y después descubría cuánto valía y, solo que ahora le doy valores a lambda? Ya, si lambda es 1, ¿cuánto vale x? Menos 1. Menos 1, perfecto. Porque menos 1 más 1 me da menos 1. O sea, menos 2 más 1 me da menos 1. Y 4. 4 y z, 8. ahora sí el 8. Es decir, que el punto menos 1, 4, 8 también pertenece a la recta. Entonces yo solo reemplazando el valor de lambda puedo ir determinando los distintos valores de esta recta. De puntos que pertenecen a esta recta. ¿Sí? Ya. ¿Y cómo se puede saber si no pertenece a la recta? Buena pregunta, Nicolás. Y vamos a ver, eso está es la última, justo. Si la recta pasa por el Pero origen. ¿me deja copiar lo otro? ¿Cómo? ¿Me deja copiar lo que escribí ahí recién, por favor? ¿Eso de ahí? Sí, eso. Ya, sí, avísame nomás. Chiquillo, avísenme nomás por si acaso. Si no hay problema. Bueno, como adelanto, ¿cómo yo determino si un punto pertenece a la recta? Una de las formas que vamos a ver es que si yo reemplazo ese punto en las paramétricas y despejo lambda, lambda debiese ser igual en todos los valores que me den acá. Porque hay que pensar como a la inversa. Si yo reemplazo un único valor de lambda, que es 1, en las tres paramétricas, ok, me da un punto que pertenece a la recta. Por lo tanto, si yo reemplazo un punto en las paramétricas y despejo lambda, me debiese dar el mismo valor de lambda. Si lambda me da distinto por alguna razón, ese punto ya deja de pertenecer a la recta. Así como el spoiler para la última. Listo. Ya, buenísimo. Ya, ¿en qué punto la recta corta el plano XY? ¿Sí? ¿En qué punto la recta corta el plano XY? Para eso nuevamente vamos a ocupar las paramétricas. Si alguien quiere ocupar la vectorial no hay ningún problema. Por si acaso, ¿cómo se reemplaza un punto en la vectorial? Lo vamos a hacer para que lo vean, ¿sí? Para que sepan cómo que esa también sirve. Nuestra ecuación vectorial, recuerden que tenía la forma x, y, z igual al punto que era menos 2, 3, 6 más lambda por 1,1, ahí está, 2. ¿Sí? Esta es la forma vectorial. Recién vimos cómo reemplazar y lambda en la paramétrica, que yo considero que es la más sencilla, pero si es que alguien quiere reemplazar lambda en la vectorial, es súper válido y esto se hace de la siguiente forma. Escribo x, y, z igual a menos 2, 3, 6 más aquí lambda. ¿Por cuánto lo quiero reemplazar? Voy a inventar que lo reemplazo por 3, ¿sí? Obviamente puede ser los mismos valores que les dan acá. O lo voy a reemplazar por 1 para que vean que vamos a llegar al mismo valor. Mejor. Lo voy a reemplazar por 1. O sea, me va a quedar 1 por el vector posición que está ahí. Ya, ¿qué es lo que hago acá primero? Primero resuelvo el producto con un escalar de vectores. O sea que me va a quedar a este lado
Este todavía no lo toco, me va a quedar menos 2, 3, 6. ¿Sí? Ese es el punto original. Más, aquí tengo la multiplicación de un vector por un escalar, y habíamos dicho que esa multiplicación era componente a componente, es decir, que esto me va a dar 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Listo. Y ahora, ¿qué queda como último paso? Tengo una suma de vectores. Por eso les dije en un comienzo que esto, si bien lo tomamos como un punto en estricto rigor matemático, sigue siendo un vector, pero nos quedamos con que es un punto. Es por eso que se justifica el que yo sume acá esto que es un vector con esto que también teóricamente, insisto, es un vector. Entonces sumo acá componente a componente. Recuerden que la suma de vectores de forma algebraica es tan sencilla como sumar los x con los x, los y con los y los z con los z. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Menos 2 más 1 me daría menos 1, 3 más 1 me daría 4, 6 más 2 me daría 8. Por lo tanto, este punto pertenece a la recta para el valor de lambda igual 1. Es lo mismo que llegamos acá. Entonces son dos formas, utilizando cualquiera de las dos ecuaciones, que yo llego exactamente a lo mismo. ¿Por qué digo que es más corto? Porque aquí yo solo le doy el valor a lambda y ok, me pongo a reemplazar, miro y voy dando los valores. En cambio acá tal vez hay que hacer un poco más de procedimiento porque primero debo hacer la multiplicación y luego hacer la suma de estos vectores que están acá, componente a componente. Pero insisto, como lo hagan, mientras lo hagan, lo que hagan esté correctamente, o sea, esté matemáticamente bien, está correcto. Ya, entonces estamos en qué punto la recta corta el plano XY. Y la pregunta del millón es ¿cómo es cualquier punto que está en el plano XY? Recuerden que nuestro espacio es una cosa imaginaria más o menos así. Ahí está Z. Este suele ser X. Este suele ser Y. Lo primero es que hay que visualizar cuál es el plano XY. Bueno, lo podría hacer así. Sí. ¿Cuál es el plano XY acá? ¿Dónde yo puedo ver el plano XY? ¿Es acá este plano que está aquí como al frente mío? ¿O por qué elementos está compuesto el plano XY? ¿Por qué ejes? ¿Saben? ¿No saben? Sería cuando Z es 0. Maravilloso, Camila Álvarez. El plano XY de partida está compuesto por los ejes XY. Y para este espacio, el plano vendría siendo todo como el suelito que uno ve. ¿Sí? Estaría dado como por todo esto de aquí, bueno, más obviamente lo que está acá y lo que está acá, pero lo que me importa es que logren visualizar que vendría siendo como el suelito de esta representación que está aquí en la pantalla. Entonces, ¿cuál es la gracia de todos los puntos que pertenecen al plano XY? Por ejemplo, ese punto que acabo de dibujar pertenece al plano XY. ¿Y cómo yo sé que pertenece a eso? Por lo que acaba de decir Camila. Porque acá, ese punto, dejen hacerlo con otro, dejen borrar un poco de cosas que tengo muchas cuestiones de dibujar. Ya, entonces el suelito. Ya. No, aquí está. Entonces, este punto, por ejemplo, tiene una cierta componente en X, ¿sí? Tiene una cierta componente en Y, pero en Z, ¿cuánto vale si está justo sobre el plano, es decir, si es parte del plano XY, aquí Z es 0, porque si se dan cuenta, al estar en el suelo, está a la altura 0 de Z. Entonces, todo punto que pertenezca al plano XY va a tener las componentes X, Y, 0. Obviamente esta misma idea se puede llevar a cabo con el plano, por ejemplo, YZ, en donde X va a ser 0,
o bien x, z, en donde el y va a ser 0. ¿Sí? Y esas son las tres opciones, porque recuerden que el espacio está construido por los tres planos, que son los que se están intersectando y forman los famosos octantes. Entonces, esa condición se va a cumplir siempre. Para que lo anoten si quieren por alguna parte, porque es pregunta fija de evaluación. En el plano x, y, z es 0. En el plano x, z, y es 0. Y en el plano y, z, x es 0. ¿Sí? Esa es como la conclusión que uno puede sacar de esto. Ya, genial. Sabemos que para que corte en el plano x, y, z debe ser 0. Y vuelvo a mis ecuaciones paramétricas. Las voy a anotar acá. X, y, z igual, igual, igual. Y no me acuerdo bien, era menos 2, 3, 6. Menos 2, 3 y 6. Y esto era más lambda y más 2 lambda. Sí, creo que eso era. Perfecto. Ya. ¿Qué puedo hacer entonces con esta información? Buscar un dígito para lambda que z de 0. Exacto, Camila. Como sé que z ya es 0, eso está garantizado y debo descubrir cuánto vale xy para determinar este punto en el cual pertenece al plano xy, hago ese reemplazo. Le hago la pregunta a la paramétrica en el fondo, a la paramétrica de z, porque es la información que tengo. ¿Y cuál es la pregunta que le hago a esta paramétrica de z? Si yo sé que z es 0, necesito encontrar para qué valor de lambda es que z me da 0. Y esa de preguntar es básicamente plantear la ecuación. Z sé que es 0, igual a 6 más 2 lambda. De acá, ¿qué es lo que concluyo? ¿Cuánto vale lambda? Menos 3. Exacto, porque me va a quedar menos 6 y después el 2 va a pasar dividiendo, es decir, me va a quedar menos 6 dividido en 2 y eso me da igual a menos 3. Entonces, ¿qué acabo de concluir? Que para lambda igual a menos 3, yo tengo que z vale 0. Es decir, que cuando lambda vale menos 3, voy a poder determinar el punto en que la recta corta el plano xy. Entonces, lo que hago es reemplazar ahora las otras dos. Tomo esa. X es igual a ¿cuánto si reemplazo lambda igual a menos 3? Menos 5. Menos 5, perfecto. Y el y. 0. 0. O sea, esta recta corta al plano xy en el punto menos 5,0,0. Es el punto de corte del plano xy. Entonces, obviamente, aquí las preguntas vienen como una tras otra, en qué punto corta el plano YZ o el XZ, etc. ¿Sí? Y solo teniendo en cuenta dos principios fundamentales que es dado en el plano qué componente se va haciendo 0 y recordar que el valor de lambda cada vez que yo busco un punto tiene que ser constante en las tres paramétricas. Yo no puedo poner un lambda 3 y poner un lambda 2 en otra paramétrica porque no estaría encontrando puntos que pertenecen a la recta. Tiene que ser el mismo lambda para todos. Ya, dicho eso, es que pasamos al último punto, o no sé si alguien está copiando eso. ¿O está bonito? Sí, es que un poco. Ya lo dejo un rato. Bueno. ¿Vieron el modelo de la prueba de transición de matemática? Sí. Sí, Ahí sí. ¿Qué le pareció? ¿Qué te pareció, Javi? ¿Difícil?
O sea, hay que estudiar bien y aprenderse varias cosas. A ejercitar más que nada, yo creo. Mucho. ¿Y ya la resolviste completa? No, porque estoy esperando a que en el preu terminemos con todas las materias. ¿Ya? De ahí hacerla. Ah, ya, ok. Te voy a enfrentar sola a la prueba. Es porque estaba pensando en revisar esa prueba. No sé en qué momento. Pero la idea sería verla. La idea, de hecho, sería resolverla completa. Así que ahí Sí, veremos un tiempo, porque ya que hay que priorizar, ya que varias cosas de las que se veían en cuarto ya no están, sería bueno ver qué es lo que está y tratar de que se enfoquen en eso ustedes también. Así que no sé si les parece la idea de revisar la prueba de... No al tiro la próxima semana, sino que en unas semanas más revisar la prueba de ¿cómo se llama esto? De transición. O sea, Estaría bueno. A mí me gusta la idea. ya vamos a hacer una encuesta, un formulario Google con una pregunta, sí o no. ¿Apruebo o rechazo? ¿Ya estamos con esto? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿la recta pasa por el origen? Esa es la pregunta que debemos resolver ahora. Y nuevamente voy a ocupar las paramétricas. X, y Z. Menos 2, 3, 6. Más lambda, más lambda, más 2 lambda. Listo. ¿La recta pasa por el origen, sí o no? La pregunta es, ¿cuál es el origen en el fondo del espacio euclidio? ¿Cuál es el origen? 0,0,0. Exacto, el origen del famoso 0,0,0, que ahora se le agregó un 0 más. Eso lo que yo quiero evaluar es que si esta recta pasa por el origen, ¿qué debiese cumplir? Lo que debiese cumplir es que si yo reemplazo el valor de x y z, que recuerden que esos son los puntos de la recta, y yo le estoy preguntando la recta, el 0, 0, 0 es un punto, si yo lo reemplazo ahí y despejo lambda, me debiese encontrar con que lambda es igual, da el mismo valor para las tres paramétricas. Si yo me encuentro que uno de los lambda es distinto, ya de inmediato descarto y digo que ese punto no pasa por esa recta. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que debo resolver? Básicamente es en x y z voy a reemplazar cada uno de los valores. 0, 0, 0. Es el punto que estoy evaluando. Y la paramétrica sigue igual, menos 2, 3, 6, más lambda, más lambda, más 2 lambda. Ya, de la primera, ¿cuánto vale lambda? 2 2. De la segunda, ¿cuánto vale lambda? menos 3. Ya. Ahí yo ya inmediatamente concluyo de que ese punto no pasa por mi recta. Porque, ¿qué es lo que debe cumplir un punto que si yo lo reemplazo, o bien viéndolo a la inversa, yo estaba reemplazando un único valor de lambda y me daba un punto que pertenecía a la recta? Ahora, si yo reemplazo un punto que pertenece a la recta, me debiese dar ese único valor de lambda. Pero aquí me encuentro con que lambda tiene de inmediato dos valores. Y el último, de hecho, coincide con el segundo, que me da menos 3. Pero eso no me sirve, porque tengo uno que es distinto. Uno o bien podrían ser los tres distintos, de hecho. Entonces ahí de inmediato, ok, no pasa por el origen. Un lado iba a pasar por el origen porque, por ejemplo, pasaba por el menos 500, entonces no tiene sentido que pasara por el origen a menos que estuviese como a ras del plano XY. Así que eso es el tipo de problemas que ustedes tienen que resolver, tienen su guía, obviamente tienen lo poquito que queda de esta clase, más la clase que tienen la próxima semana. Incluso podríamos dar un tiempo más si es que lo consideran ustedes necesario, ahí ustedes me dirán.
para revisar todo lo que tiene que ver con relación a la ecuación de la recta. Recuerden que tienen que dominar la ecuación de la recta en sus tres formas, ¿sí? Tienen que estar súper claros cómo, dónde va el vector, dónde va este vector posición que lo llamamos punto, ¿sí? Y estar abiertos a determinar la ecuación de la recta dado un punto y un vector, o bien dado dos puntos con los cuales yo puedo obtener, como vimos en la clase anterior, el famoso vector director. De ambas formas puedo llegar exactamente a lo mismo. ¿Y qué más? El parámetro lambda, recuerden la importancia que nos permite saber puntos de la recta y en donde yo voy reemplazando el parámetro lambda por cualquier valor. Esos son como los puntos clave y estar como atento a lo que se pregunta, y con eso pueden resolver ya la actividad, la tarea número 5. Así que vamos a dejar de grabar esta clase para dar paso a su trabajo. Y voy a ver el tema del puntaje.